Bienvenidos soñadores a un nuevo video de Soñando América. Hoy queremos contarle que gracias al apoyo de la gente y gracias al apoyo del grupo de club de Toyota Coaster de Argentina, un grupo humano hermoso que nos ha apoyado en todo el camino. También la gente de Radio Mojarra, que es la gente que conocimos ahora en este video que vamos a presentar. Estamos muy agradecidos porque gracias a ello, parte de las donaciones pudimos comprar un nuevo teléfono con el cual estamos filmando, así que si nos pueden dejar comentarios, a ver cómo se ve, espero que se vea bien. Pudimos crear más contenido para este canal. Hoy es la historia de Luis. Él es Radio Mojarra, viaja con su perro Jackson, un cocker muy inteligente. Compartimos unos días con él y el video de hoy se trata de todo lo que hace él. Nos va a contar un poquito de su vehículo, nos va a contar cómo emprendió este viaje. Acompáñanos en un nuevo video de Soñando América para descubrir nuevos personajes en el camino. Tengo un corazón diferente para las personas que les digo mejor a los niños, estudia. Si ya no son los tiempos de antes. Valora tu familia. Soy una persona que me vas a ver luego buscando algo en la basura, comiendo. Has tenido una vida difícil. Exactamente. Muchas gracias, señor. No hagas eso, levántate. Sé que has tenido una vida difícil, chavo. Les comento, yo fui a su país y la gente más amable, se los digo de corazón, fueron los ecuatorianos y los argentinos conmigo. Son una belleza. Bendito sea Dios, me sigue mucha gente todo el camino, me van encontrando, en cualquier pueblo me encuentra la gente y me reconoce. No, y luego yo veo esos que también te andan buscando por día. Una guacamaya, un flamingo y un chango, porque aquí es famoso un lugar de changos. Acá estamos con Luis, un personaje muy singular que hemos encontrado ayer acá en México. La verdad que sí, es un personaje singular porque nos ha contado unas cosas maravillosas. Él viaja en una combi Volkswagen, pero que en su interior es una Nissan. Y nos va a mostrar un poquito de qué se trata, Luis, ¿no es así? Sí. Bueno, voy a decir la razón por qué hice esto para que comprendan lo que les voy a mostrar. Yo he viajado en combis hasta Argentina y aquí en México viajé con combi motor 1600. Pero viajar por México, por el mundo, con mucho peso, en otras alturas y con viento, esa es la receta para ser infeliz. Porque cada rato me descomponía. Y lo peligroso, como yo que ando solo, es que luego no hay señal y solo con tu perro, ¿cómo vas a pedir ayuda? Claro. Ustedes tienen a alguien que dicen, espérate aquí y ahorita vengo, voy por la parte. Pero yo solito con mi perro y me dije una vez, no vuelvo a usar esa tecnología para viajes largos. Tengo combis y las uso localmente con motor 1600, pero les voy a mostrar el motor de este vehículo. Perfecto. Y después la camperización que nosotros hicimos de forma, como decimos en México, hechiza, que es como ¿cómo se dice? Imitación. Le estábamos haciendo la nota y evidentemente la gente viene porque lo conocen, lo siguen, tiene muchos seguidores acá en México. Sí, Luis es muy conocido, aparte es muy carismático, atiende a la gente, Claro. siente esa energía, ¿no? Estamos haciendo una irradia. entrevista y viene gente a verlo. Dice, en cada lugar que para también lo
lo van a ver. La verdad que sí, una persona hermosa, muy carismática, así que un gusto haberlo conocido. Ahora después vamos a seguir el reportaje. Vengo buscando a Mojarra Radio. Mojarra Radio. Buenas, ¿cómo le va? Don Mojarra. Yo lo vine a saludar también, échale la foto. Bueno, y acá accedimos después que lo soltaron todos sus seguidores, porque la verdad estábamos contando que donde parás hay seguidores. Y siempre viene porque cómo no reconocer esta combi, ¿no? Tiene un canal de Facebook, claro, tiene un canal de Facebook donde tiene millones de seguidores, entonces bueno, lugar donde va, lugar donde se acercan. Y nos enteramos que cocinabas también y todo eso que nos vas a contar ahora. Así que bueno, me gustaría que te presentes para lo que no te conocen y lo que te conocen, escucharte un poco. Con mucho gusto. Estoy muy honrado de compartir en tu canal, Fabricio. Yo soy un admirador de los viajeros y tengo un gran agradecimiento y respeto por Argentina. Gracias. Como en todos lados hay una fama de los chilangos en México y hay una fama de los porteños allá, pero el argentino es una belleza de persona, y cuando vi su vehículo me llamó la atención, y cuando vi su placa confirmé que eran viajeros de Argentina. Y ahora en esta plática pues ya intercambiamos un poco tu camperización y estoy a tus órdenes para compartir mi pequeño viaje que estoy haciendo en México. Gracias, y contanos un poco dónde inicia o cómo inicia esta forma de viaje y de poder ir llevando todas estas publicidades y tu radio. Contanos un poco también de tu radio, cómo es el proyecto de Radio Mojarra. Miren, yo soy productor de radio, soy locutor, inicié en Estados Unidos y de un tiempo para acá me dediqué a hacerlo por redes sociales, por TuneIn y todo. Y parte de nuestro proyecto fue recorrer los pueblos mágicos de México transmitiendo por radio. Ese fue en el 2012, hace ya casi 10 años. Y en aquel tiempo era algo novedoso, transmitir en vivo de un lugar era novedoso, a menos que lo hiciera una televisora por la infraestructura. Pero con el internet salía la señal en vivo y yo lo comprobaba diciendo, estoy en San Miguel de Allende y esta señora quiere mandar un saludo para su hijo en Atlanta. Y la gente decía, sí están en vivo. Eso fue novedoso y lo hice en un Jeep Wrangler normal. Y después de eso entrevisté a unos mexicanos que se fueron a Argentina, Chino y Shan, algo así, no me acuerdo, que traen unos gatos. Ajá. Y entonces yo cuando terminó el programa le dije a Miriam, que trabaja conmigo, le dije, Miriam, en vez de estar contando la historia de otros viajeros, ¿por qué no hacemos nuestra historia? Y dice, ¿a qué te refieres? Voy a comprar una combi y voy a hacer el viaje que hicieron esos chavos. Y ahí empezó nuestro viaje, que nos fuimos a Argentina para sacarme la espina, y de ahí me hice como un viajero constante. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto duró ese viaje a Argentina? 120 días, más o menos, como 120 días. Bueno, llegaste a Ushuaia, nos contaste, ¿no? Hasta el fin del mundo, sí. Llegué hasta Ushuaia. Y es que yo fui medio rápido porque yo tenía un sketch de una programación de entrevistas. Íbamos transmitiendo diferentes lugares de cada país, hacíamos transmisiones. Y nuestro plan final era llevar una placa con nombres de radioescuchas y ponerla en un museo que se llama El Fin del Mundo, con la ilusión de que esos radioescuchas algún día hicieran el viaje. Y si algún día ellos van para Argentina, ahí están sus nombres esperando que lo quiten. Bueno. Qué bárbaro, excelente, la verdad que un lindo recorrido. Y ahora recorriendo todo México, ¿no? Pero también tenés que volver, ¿no? Contaste, en pocos días para tenés otro proyecto. ¿Qué haces también en México? Sí, miren, yo como me dedico a la radio, me convertí en esclavo de mi proyecto. Tengo pues mi negocio, que es la radio. Transmitimos para Estados Unidos, tenemos todos estos patrocinadores. Entonces yo tengo que regresar por la radio, porque la gente necesita, los patrocinadores necesitan la campaña publicitaria por radio, claro, que es lo que hacemos. Y tenemos las radioescuchas desde California hasta Georgia, por decir, de Texas a Nueva York, son nuestras conexiones. Y yo tengo que regresar el 22 porque en Estados Unidos se festeja el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y hay un evento deportivo. Es muy importante allá, y ¿no? para nosotros empieza la temporada navideña en el Thanksgiving, que se llama el Black Friday, el Viernes Negro. Ajá. Y de ahí todo es un mes de pura fiesta, de posadas, de todo. Y tengo que regresar a trabajar y hacer las campañas. Entonces, si yo tuviera el tiempo que ustedes tienen, o de los viajeros reales, yo no regresaría a México, pero me obligan a regresar. Claro. Hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Por trabajo principalmente, ¿no?
Sí, pues Digo por los radioescucha claro. que hay, vemos que hay varias radios latinas en Estados Unidos. Conocimos cuando fuimos al norte, estuvimos en una radio que en realidad estaba en México, pero transmitida para Estados Unidos también. Sí, sí. Bueno, pues es que los mexicanos por nuestra cercanía tenemos Claro. una gran influencia de los gringos en todos los aspectos. En nuestra economía se mueve por ellos. Tenemos muchas cosas positivas y unas no tantas de Gringolandia. Pues sí, yo vivo de Estados Unidos. Todos mis patrocinadores son de Estados Unidos, mi mercado es Estados Unidos. Yo tengo un profundo agradecimiento por Estados Unidos porque allá viví y ahora dependo de los gringos, todo lo hago. Exacto. Pero vivo en México y me gusta mucho vivir aquí en México. Sí, sí, es el latino, ¿no? Es el ser latino un poco. Ajá. Y ahora, ¿y alguna anécdota que cuentes del viaje, algo que te haya pasado, que te haya dejado impactado, o alguna anécdota que no puedas contar? Miren, este viaje yo antiguamente hacía un viaje muy técnico. Iba a lugares, incluso visitaba museos, comía en restaurantes famosos y compartía atractivos muy famosos. Pero yo me di cuenta que eso era estar repitiendo lo mismo que hacían todos los canales. Claro. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no vas mejor a las comunidades, a los pueblos? Porque San Miguel de Allende, o por decir Orizaba, ellos no necesitan de ti. Todo lo que se quiere saber de Orizaba lo encuentras en un googlazo. Exacto. Entonces yo ahora me dijo alguien, vete a lugares diferentes. Y yo ahora he andado en ranchos que nadie conocía, bueno, yo no conocía, y mis seguidores tampoco conocían, como Tlatlauquitepec, un lugar fascinante, y fui a cubrir o a grabar el Festival de La Llorona. Después me dijeron que me viniera por la costa acá de Montepío, Roca Partida, y unos lugares donde no hay ni internet, muy poca gente, y yo no sabía nada de ellos, y creo que la mayoría de gente cuando lo ve, tampoco ni los veracruzanos lo conocían. Entonces, mi anécdota más importante es que estoy conociendo lugares donde yo nunca había estado, y estoy presentando cosas que creo que muy poca gente conoce. Increíble, la verdad que sí, es lo más lindo, ¿no? Conocer cosas que por ahí no son tan conocidas, como decís vos. Sí. ¿Y algún mensaje que puedas dejar a todas las familias, a la gente que nos mira, o que te mira a vos, o que nos mira a nosotros, a la gente común que está mirando? ¿Algún mensaje que puedas darle? Pues miren, yo os haría varios mensajes, pero por decir en este caso específicamente de visitar, yo sí recomiendo que la gente visite pueblos donde nunca has estado, porque la gente tiene la costumbre de que siempre se va a Cancún, siempre se va, digamos, el argentino se irá siempre a Bariloche, pero yo siento que uno tiene que ir a pueblos donde uno nunca ha estado para volverse a sorprender y probar otra comida diferente, darle oportunidad a los pequeños pueblos y despertar, decía creo que Gabriel García Márquez, es muy bonito despertarse en lugares donde nunca habías estado. Ese sería mi mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Luis, gracias por estar. Y bueno, nada más que decir de este gran personaje, otro personaje más que conocimos en México, y que más que personaje, uno se hace amigo, ¿no? Así que gracias por estar, gracias por la nota, y bueno, nos vamos a estar viendo, dijimos que le vamos a comer un asadito por ahí, ¿no? Vamos al salto de, como se diga, Yepantla, una cascada que dicen que ha salido en películas, vamos a ir a conocer. Nos vemos. Gracias, Luis. Gracias. ¿Qué decidieron? Gracias. Bueno, ahí. Gracias. Qué lindo por el presente. Muchas gracias, Luis. Pensé en ellos ahorita que ya me iba a ir, como le he ido regalando a todos los niños, bueno, no a todos, a algunos niños que he visto en la sierra, sí. Y yo siento que los niños nunca dejan de ser niños. Yo siempre quise un juguete cuando tenía ya 18 años, y más ellos que tienen 10 y 11. Sí. Exacto. Así que tómenlo como un presente de adelanto de Navidad. Ahí está. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Están contentos, chicos? Sí, muy contentos. Y bueno, se nos va Don Luis, así que gracias, Luis, por haber compartido estos días con nosotros. Nos sentimos muy acompañados, ¿no, Marian? La verdad que sí, la pasamos un día genial, y bueno, conocer a esta gran persona, Luis, de Radio Mojarra, nos encantó. Y ahora vamos a un lugar que nos recomendó, que se llama Montepío. Ahí vamos a Montepío, dijo
que después no íbamos a acordar de él cuando vayamos a ese lugar. Primeramente Dios les va a ir muy bien. Bueno, y él se va para Coatzacoalcos, Para el sur, para Campeche. para Villahermosa. Campeche, bueno, buenas rutas, amigos. Gracias.